La guerra civil en Siria. Empecemos. Es un conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas se derivaron de enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la denominada oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Posteriormente, se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidos las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. Al principio, los rebeldes contaban con asistencia no letal, pero más tarde Estados Unidos empezó a procurar financiamiento, armas y entrenamiento. Después, acabó admitiendo que parte de dicha ayuda terminó en manos de terroristas, que la usaron tanto contra el gobierno y los civiles como contra la oposición. Hasta 2016 se estimaba que los grupos armados ilegales recibieran unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea, 1.750 sistemas antitanque, 650 lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y más de 600 toneladas de explosivos. Además de acabar con la vida de 300.000 y 470.000 personas, el conflicto ha desencadenado una crisis humanitaria. Para 2016, de los 22 millones de habitantes del país, más de la mitad se vieron obligados a huir. 13 millones y medio de estos desplazados internos necesitan ayuda urgente en la actualidad. Además, 4.8 millones llegaron a huir a países vecinos. Turquía acogió a 2.7 millones de sirios, Líbano a cerca de 1 millón y otros 650.000 fueron a Jordania. 3/4 partes de los refugiados son mujeres y niños. Según cifras de UNICEF, al menos 652 de estos últimos fueron asesinados, un 20% más que en 2015. Además, han sido reclutados casi 1.000 niños soldados para luchar directamente en primera línea. Los más vulnerables son los de 2.8 millones que se encuentran en las zonas de difícil acceso. De ellos, 280.000 vivieron bajo asedio, casi completamente aislados de la ayuda humanitaria. Por otra parte, 338 centros médicos fueron devastados en 2016. Trasfondo socioeconómico. La desigualdad socioeconómica aumentó significativamente después de que Hafez al-Assad inicie las políticas de libre mercado en sus últimos años. Esta se aceleró aún más después de que su hijo llegara al poder. Con un énfasis en el sector de servicios, estas políticas beneficiaron a una minoría de población de la nación, en su mayoría personas con conexiones con el gobierno, y a miembros de la clase comerciante sunita de Damasco y Alepo. En 2010, el Producto Interno Bruto capital nominal de Siria era de 2.834 pesos, comparable a los países de África subsahariana, con Nigeria y mucho más abajo comparado con su vecino, el Líbano. Este último tenía una tasa de crecimiento anual de 3,39%, por debajo de la mayoría de los demás países del desarrollo. El país también enfrentó altas tasas de desempleo juvenil. Al inicio de la guerra, el descontento contra el gobierno era mayor en las áreas pobres, predominantemente entre los sunitas conservadores. Estas incluían ciudades con altos índices de pobreza como Daraa y Homs, así como los distritos más pobres de las grandes ciudades. La situación de los derechos humanos en Siria ha sido durante mucho tiempo objeto de duras críticas por parte de las organizaciones mundiales. Los derechos de libre expresión, asociación y reunión están estrictamente controlados en Siria incluso antes del levantamiento. El país se encontraba en estado de emergencia desde 1963 hasta el 2011 y se prohibieron las reuniones públicas de más de 5 personas. Las fuerzas de seguridad tenían amplios poderes de arresto y detención. Un informe de Human Rights Watch publicado antes del comienzo del levantamiento del 2011 afirmaba que no había mejorado sustancialmente el estado de los derechos humanos desde que Bashar al-Assad asumiera el poder.
Finalmente, para nosotras fue todo un gusto contarles un poco de lo que fue la guerra civil en Siria. Muchas gracias.